Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Criterio Ciudadano en este lunes 18 de enero. Y pues vamos a iniciar con nuestra transmisión. Un saludo a la distancia a Pedro Ugbe y a Juan Apóstol Camal. Ellos son integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much Shimbal, que ya anteriormente don Pedro estuvo con nosotros, así que le damos la más cordial bienvenida. Don Pedro, buenas noches, bienvenido nuevamente a Criterio Ciudadano. Muchas gracias, buenas noches, con mucho gusto y gracias por esta oportunidad. Que nos platiquen qué está pasando con la lengua maya, tanto en las comunidades como en la parte política. Muchas gracias. Bueno, yo, entre las cosas que quiero comentar, me gustaría dar como un testimonio sobre Juan. Yo conocí a Juan allá en su comunidad cuando tenía tal vez 5 o 6 años. Lo conocí hace tiempo. Era un niño como pues todos esos de comunidad que andaba corriendo de acá para allá. Y pues nosotros acompañábamos su pueblo, que es Quisteil, pueblo emblemático para la historia de los mayas de la península, donde fue aprendido Jacinto Can Ec y se levantó pues en armas en contra de la conquista y de la invasión española, ¿no? Juan es de ese pueblo, Juan nació allá, Juan lleva en sus venas la sangre de Can Ec y creo que la memoria que tiene me parece que la trae de nuevo a la mesa de los yucatecos, aunque la Mérida, esa parte blanca no le guste mucho, pero bueno, ahí, ahí está, ahí estamos. Y hoy, pues me siento muy orgulloso de que Juan, a esta edad tan joven y profesional, él es enfermero de profesión, pueda ayudar a su pueblo con lo que sabe del conocimiento maya que trae y del conocimiento occidental que adquirió. Tiene experiencias muy interesantes donde hizo sus prácticas como enfermero. Somos testigos de cómo ha apoyado a la gente de Taxiu, que es mayablante, que llegaba al hospital y que los médicos no les entendían nada y Juan hizo una labor muy importante allá y que bueno, pues la verdad es que es muy esperanzador escuchar a jóvenes de su edad, a niños de su pueblo, hablar la lengua con una naturalidad como su lengua materna, ¿no? Entonces es maravilloso y en esta época tan extraña y tan racista. Me parece que es una época difícil, sin embargo, ahí está reivindicando su lengua, ahí está reivindicando el valor que tiene su pensamiento y bueno, pues en estos espacios pues tenemos la oportunidad de decir nuestra palabra en maya y pues la verdad es que yo y él, pues hablamos siempre en maya, nunca hablamos en español. Las veces que nos encontramos, hablamos en maya. Tuve la fortuna de tenerlo como un año en mis clases de filosofía en la escuela y también le di clases en la licenciatura de enfermería sobre gramática maya. Y bueno, pues tenemos toda una historia de caminar. Y hoy es un amigo, es un compañero y compartimos con él esta visión, este corazón, este pensamiento. Y creo que, bueno, nos ha ayudado mucho a tratar de crear otro mundo, ese otro mundo que es posible, ese otro mundo que muchos occidentales no lo ven como necesario, pero pues también los comprendemos porque no lo han entendido muchas veces. Entonces,
Un poco sobre la cuestión de la lengua maya como energía del territorio. Pues tratamos de decir esto en español porque la intención es compartir lo que pensamos, aunque en realidad tenemos como dos dificultades. Una primera dificultad, tanto Juan como yo somos mayablantes desde nuestra casa, desde nuestro nacimiento. La lengua maya es nuestra lengua materna y por más que leemos el español y leemos los libros en español, pues esta forma de pensar en maya no la podemos evitar. Escuchamos el español y lo pensamos en maya, queremos decir las cosas en español y lo pensamos en maya y hablamos atravesado el español. Y bueno, eso es como una primera dificultad que tenemos. Una segunda dificultad, que creo que esto pasa con todos los idiomas. Es muy difícil lograr decir algo en un idioma que no es el tuyo o en un idioma en el que tú estás acostumbrado y quieres decirlo en el otro idioma con la misma carga, pues es como complicado. Entonces, nuestro español no alcanza para decir lo que realmente queremos comunicar en lengua maya. Tal vez por eso John Berger, uno de los estudiosos inglés de la lengua y de la poesía, él decía que para hacer una buena traducción no basta con dominar dos lenguas, es necesario dominar dos culturas. Entonces, en ese sentido, pues tenemos palabras en maya que no le encontramos traducción y muchas, ¿no? Y el español, en lo general, de todos los yucatecos, está tan atropellado también por la lengua maya, empezando con el acento. Los yucatecos hablamos un español aporreado y eso es por la influencia del maya. Si bien es cierto que el maya está tan golpeteado por el español, pues también el español de la península de Yucatán está súper golpeteada por la lengua maya. Y bueno, cuando vamos al centro del país, rapidito identifican que somos de Yucatán por el acento que tenemos, ¿no? Y hasta nos hacen burla de este acento, de cómo lo hablamos. Entonces, pues tenemos palabras claves, fundamentales, pues que no logramos decir en español. Por ejemplo, hay una palabrita que usamos mucho en el pueblo cuando ponemos un dulce en la boca. Así medio castellanizado le decimos anolar, pero anolar no hay pues no hay en español, no es español. Viene del maya nool, que significa darle vueltas dentro de tu boca, pero eso pues no sé si hay en español o no, nosotros no lo sabemos. Y en español lo que sabemos que hay es chupar, pero el dulce que está dentro de la boca no se está chupando, está dándose vueltas dentro de la boca. Entonces, para nosotros es nool. Y así hay una palabra que es muy importante igual para nosotros y que nos causa pues un problema de comunicación, que es la palabra ol, que es fundamental. Es una palabra filosófica, es una palabra que forma parte del pensamiento y de la visión de mundo del pueblo maya. Ese ol, pues se podría traducir pues no sé, como por lo menos con 30 o 40 o 50 palabras en español, porque no tiene una palabra que le quede. Y entre esas traducciones está la palabra energía. El ol es un tipo de energía, pero
pero pues no es tampoco así solamente energía. Ol es sombra, Ol es fuerza, Ol es salud, Ol es sueño, Ol es ánimo, Ol es imaginación. O sea, es un montón de cosas que se puede decir con esta palabra, ¿no? Entonces, la lengua maya, pues es un tipo de energía y una energía muy, muy fuerte. Pongo un ejemplo para eso. Cuando vamos y allá en los pueblos, en las comunidades, y a la gente le comienzas a hablar en español, aunque digamos que te entiende o te medio entiende o hace como que te entiende, en realidad es muy difícil romper el hielo para comunicarse abiertamente con ellos en español. Pero si tú llegas y les hablas en maya y les dices, Bishabel, Bashkawai, Sokuk Asha Chaco, Ye, Sokuyantes Chacao, Sokabetke Sakuke, cuando escuchan ese tipo de cosas, así como que agarran la cubeta de agua y la sueltan, ¿no? Entonces se nota una energía que sale, que brota, la emoción de la gente, se rompe el hielo no solamente, sino se entra en una confianza y comenzamos inclusive a hacer el bashatán, que decimos, a decir chistes en maya, que es parte de cómo se comunica la gente, ¿no? Con lo que hay. Entonces hay un desbordamiento de energía. ¿Y en qué termina esto? ¿En qué resulta? Resulta en que sentimos que ese lugar donde estamos es nuestro lugar, es nuestro espacio, es nuestra tierra, es nuestro aire lo que respiramos, no es un aire extraño, es nuestra lluvia lo que cae, son nuestras plantas, esos que vemos verdes, son nuestras flores, esas que colorean la selva, son nuestras nubes, esas que vemos correr. Es decir, este espacio es nuestro territorio. ¿Qué es lo que hace eso? Pues lo hace la lengua, lo hace la comunicación, lo hace el modo en el que hablamos, porque si yo hablo y suelto energía, pues esa otra persona suelta también una energía especial que está abrazada en cada palabra. Y ahora sí, no es una cuestión solamente del sonido, sino es más allá del sonido, es un lenguaje. Es un lenguaje que se habla con las manos, que se habla con la mirada, que se habla con los gestos, que se habla con los ojos, que se habla de diferentes modos. Se comunica muchísimas cosas, como en cualquier otro idioma. Cuando uno habla el idioma del otro, pues claro que se desborda. Eso nos hace decir todavía y pensar todavía que el español todavía no es lengua de nuestras comunidades. El español es una lengua auxiliar que pues sirve porque pues no hay de otra cuando las comunidades salen a los municipios, a las cabeceras municipales, a comprar, a hacer las cosas que solamente en las cabeceras se pueden hacer, pues se ven obligadas a hablar en español, el poquito español que logran decir, pero es un español tan básico, lo que los antropólogos llaman como un español instrumental, que no es que sepa hablar el español, sino tiene que usarlo como un instrumento para que se pueda comunicar en lo fundamental, ¿no? Entonces, la lengua maya es una energía que reafirma el territorio o, tal vez mejor dicho, que territorializa. En este sentido, si yo y Juan estamos allá cerca del monumento de los Montejo
y nosotros estamos hablando maya, aunque esté el pinche Montejo allá, eso es territorio maya. Estamos territorializando con nuestra lengua. Estamos territorializando el ambiente, el aire, los sonidos, todo lo que está allí se está contagiando de nuestra lengua. Y bueno, este contagio que se da, pues genera un sentido de estar, de ser, de propiedad o de por lo menos ser parte de todo ese contexto. Entonces, en ese sentido, pues la lengua maya es energía. Y decía Juan hace un momento que pues la lengua maya, pues es lengua de los pájaros, ¿sí? Claro, es lengua de los animales. Y me parece muy interesante cuando pone el ejemplo de las personas que vienen, según a desarrollarnos y que son empresarios, pues lo único que han escuchado es la voz de su mascota, que es un gato o es un perro. Tiene una limitación increíble porque está desconectado con la naturaleza. Está desconectado con los grillos, está desconectado con los pájaros, está desconectado con los murciélagos, está desconectado con el agua, con todo lo que está ahí. Pues no lo puede entender. Entonces, no le es difícil decir, pues corten todos esos árboles, límpienlo y quémenlo, porque en su pobre cabeza, la civilización pasa de construir cajitas de zapato, pero de cemento. No puede ver más allá. Entonces, en ese sentido, para nosotros que estamos acostumbrados a ver inclusive los gusanos en la ceiba o en los árboles que son de la familia de la ceiba, como el pochote, y otros que tienen nombre en maya como el quis o otros como el shum, tienen unos gusanos grandísimos como de pues no sé, a 20 centímetros, 15 centímetros, unos gusanos y de colores rojos, rosados, verdes, amarillos y así, pero a montón que cubren todo el árbol, que son gusanos que luego se convierten en grandes mariposas. Pues la gente de la ciudad ve eso y corre y le da miedo, se asusta. Para nosotros eso es lo más natural y hasta hermoso y hasta bello. O sea, estamos hablando de dos mundos diferentes, ¿no? Y en la lengua maya, en este sentido, pues es una energía que contagia a todos. Y digo que contagia a todos porque también los pájaros hablan maya, también los animales hablan maya. Hay un pájaro nocturno, porque pues hay de esos pájaros de la luz y hay pájaros también nocturnos. Hay un pájaro nocturno que en maya le llamamos shkoakap y el bachcos, que son pájaros de la noche. Y pues este pájaro, para mí es tan, pues me dejó marcado, es tan importante porque yo tenía como unos 6, 7 años cuando mi papá me llevó por primera vez en la milpa a cosechar frijoles en una milpa que llamamos Yashhol, que es una milpa que todavía no se quema, solamente se hace hanchak, se corta con machete, lo que se puede cortar con machete, se siembra el frijol y después se tumban los árboles grandes, no se va a quemar. El frijol cuando sale busca treparse en los gajos, en las ramas de los árboles caídos y bueno, se da unas cosechas de frijol impresionante, ¿no? Hasta el siguiente año se quema. Bueno, yo fui a cosechar frijoles en esa ocasión con mi papá y nos quedábamos a dormir en la milpa porque pues está lejos, está a 20 kilómetros de aquí del pueblo.
y pues no fácil, uno va y regresa, y nos quedamos a dormir. Y en la noche comencé a escuchar que habían personas que estaban platicando en la orilla de la milpa, y le digo a mi papá, ¿quiénes son los que están platicando en la milpa? Pues no hay nadie más aquí, solo nosotros. Me dicen, no, es que no son personas. Pero ¿cómo no? Si estoy escuchando que están hablando, no, no son personas, es un pájaro. Pero ¿cómo va a ser un pájaro? Pues bueno, vamos a que lo conozcas. Y eso es una de las cosas muy interesantes en la cultura maya porque te generan imágenes, no es así muy conceptual, no es que esté malo lo conceptual, sino aquí como es una lengua originaria, pues se llena de imágenes y es por eso que es relativamente fácil hacer poesía en lengua maya. No se necesita mucho esfuerzo porque la lengua en sí misma, debido a que creo que es lengua originaria, está llena de imágenes. Entonces solamente acomodar las imágenes y ya tienes un poema maravilloso. Eh, entonces, pues fuimos y sí, agarró la lamparita y nos fuimos a la orilla de la milpa y vi que un pájaro estaba hablando, como si nosotros estuviéramos conversando. Entonces le pregunto, ¿y por qué este pájaro habla en maya? ¿Y por qué hace eso? Dices que este pájaro en el día está como dormido, pero está escuchando todos los sonidos que se dan en el día y en la noche sale y replica todo lo que escuchó. Y efectivamente, pues estaba platicando cosas que nosotros decíamos en maya. Y si escucha que llora un niño, pues hace que llora el niño también. Y esa gente que va a recoger sus vacas, lo dice igualito como los vaqueros, así grita. Entonces comencé a entender que también los animales hablan, ¿no? Y bueno, de la chachalaca dicen que tienen discursos hasta sexuales, ahí cuentan en la comunidad cómo las chachalacas tienen sus discursos sexuales. Veto a saber si es cierto o no eso que dicen, pero la gente dice que sí. Entonces, pues es riquísima la lengua, ¿no? Por eso decimos que es onomatopeica, es una lengua que sale de esos sonidos y es demasiado rica. Otra cosa importante que tiene es que en maya, igual creo que porque es una lengua originaria, con una palabra puedes decir muchas cosas. Va a depender del contexto en el que uses la palabra. Por ejemplo, la palabra ich, así que es una sílaba, ich, puede ser ojo, puede ser dentro, puede ser fruto, puede ser cara, puede ser gemelo, puede ser así varias cosas, ¿no? Depende de cuál es el contexto que tengas y es muy rico. Entonces, en el poema, cuando tú haces poesía, puedes jugar con eso, puedes usar la misma palabra para decir varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Por eso decimos, es tu ich. Y cambiarle la jugada, por ejemplo. Entonces, así funciona entonces la lengua, ¿no? Es una lengua de la naturaleza, los colores hablan, los sonidos del agua, los sonidos de la lluvia, los sonidos que hacen los pájaros cuando caminan, un cazador, por ejemplo, cuando te cuenta cómo viene el venado, dicen, off-poach, off-poach. O sea, está hablando, está diciendo cosas, pero está reproduciendo el sonido de cómo camina, ya entiendes qué está pasando, ¿no? Y voy a decir una vacilada aquí porque pues esto además pasó en mi clase de maya. Alguien estaba diciendo, ¿y por qué en maya hacer el amor se dice is? Y alguien contestó, ¿por qué es onomatopeico? No escuchas que esté por sí así. Entonces, todo este tipo de cosas que se ha dado en torno a la lengua maya, pues es así una riqueza que lamentablemente no se ha valorado, no se ha estudiado. Me llama mucho la atención que hay muchos estudiantes que terminan en ciencias sociales y hacen una tesis y su tesis no sirve para un carajo y nunca se han puesto a averiguar, a hacer estudios, que hacer tesis sobre este tipo de temas y que sería sumamente rico y además sería un aporte. A día de hoy no hay una comunidad que diga,
gracias a esta tesis universitaria nosotros ya tuvimos algún adelanto. Ni saben en las comunidades que hacen tesis. Esas pendejadas ahí se quedan tiradas en algún cuarto de la universidad. ¿Por qué? Pues no sirven, no ayudan. Eso es el maya, pues es una lengua de nuestra naturaleza, de nuestro territorio, es la energía de nuestro territorio. Es una semilla también de nuestra identidad, claro, porque la lengua, pues no se puede, y aquí sí quiero hacer un énfasis, la lengua no se puede o no se debe separarla de todo lo demás. Y esto es uno de los problemas que tenemos con lo que está sufriendo la lengua maya en la ciudad. Tampoco quiero echar culpas porque no se trata de eso, ni creo que sea correcto tampoco. Hoy en la ciudad hay un esfuerzo que se está haciendo por enseñar maya, por hablar maya. Y claro, pues está bien porque hay gente que lo quiere aprender, hay gente que lo quiere enseñar. El problema que estamos teniendo con esto es que se está hablando o se está enseñando un maya sin alma, o más bien con alma del español. Es un maya que está sonando en maya, pero que está pensado en español. El caso típico del maloquín es una reverenda vacilada. Y bueno, que me perdone la ciencia de la Academia Municipal y de los otros espacios, pero me parece que es una pendejada. No podemos fincar el pensamiento español, porque eso también para mí es colonización, es colonizar la lengua. Entonces, si se trata de liberarnos y de legitimarnos y de avanzar, pues tenemos que respetar la lengua, si no la lengua la estamos violando nosotros mismos. Tendríamos que respetar el espíritu de la lengua para que sea un aporte. Y es aquí donde también pues quiero hacer una crítica sobre la cuestión de la literatura que se escribe en maya. No toda la literatura que se escribe en maya es literatura maya. Muchas de esos textos pues son literatura en español, aunque esté escrito en maya, es literatura en español. Y eso es muy sencillo entenderlo. Por ejemplo, yo puedo agarrar un poema, pues de T.S. Eliot o de cualquier poeta inglés, y bueno, lo leo en español. ¿Es literatura española? Pues no, es literatura inglesa, aunque yo esté leyendo en español. Y esto es lo que está pasando muchas veces con lo que se escribe hoy en maya. Escriben en maya, pero escriben con el pensamiento en español y no está significando nada para el maya. Y lo digo porque si llevo un texto de estos en una comunidad, la gente va a decir, ¿qué estaría diciendo esta persona? No entiendo un carajo de lo que me está diciendo, aunque esté sonando en maya, pero no es su lengua, no es lo que se está hablando, no lo conocen. Entonces no es literatura maya, es literatura en español. Al revés, hay gente que escribe literatura maya y lo escribe en español. Y eso me parece también bueno, no me parece mal, aunque esté escrito en español, pero tiene el espíritu maya y se ve clarísimo. Entonces, yo creo que tendríamos que ser un poco honestos con eso o revisar, discutir, hacer la autocrítica para ver qué tipo de lengua maya estamos usando, si de verdad es la lengua maya o también estamos colonizando la lengua. En este sentido, yo creo que es responsabilidad nuestra el de compartir esto que sabemos, que conocemos. Hay gente que es muy respetable en la ciudad, que está haciendo un buen trabajo. Siempre mi reconocimiento a Feliciano Sánchez, mi reconocimiento a
a Miguel May, a Fidencio Briceño. Me parece que son grandes maestros de la lengua maya y que lo más probable es que estén de acuerdo con esto que estoy diciendo, porque esta gente sí conoce bien, sí maneja bien, no así muchos otros. Y bueno, tampoco quiero decir que lo están haciendo por maldad, tampoco quiero decir que lo estén haciendo por confundir a la gente, sino muchos de ellos pues están haciendo esfuerzos importantes, pero sí es necesario, me parece, que se haga una autocrítica y a partir de esta autocrítica pues podamos contribuir todos a que la lengua maya sea la que gane y nuestras comunidades salgan beneficiadas con esto, porque además yo creo que todo lo que escribimos deberíamos llevarlo a las comunidades a que lo escuchen, a que lo lean si es necesario, pero por lo menos leerlo con ellos. Y esto es una de las tareas que yo me he impuesto. Yo llevo mi trabajo a las comunidades y no me interesa mucho presentarlo en el siglo XXI, pero sí lo presento y sí me interesa mucho llevarlo en las comunidades y presentarlo allá, platicarlo con la gente, discutirlo con la gente, porque es el conocimiento de ellos, solamente medio trabajado de alguna manera, con ciertas formas, pero es el pensamiento de ellos y creo que compartirlo con las comunidades fortalece esa energía, adquiere una nueva dimensión, una dimensión que nos parece que puede poner las bases para mejorar la defensa de nuestro territorio. Ahí lo dejo en este momento. Don Pedro, Juan, ahorita nos decía don Pedro que hay muchas expresiones, frases o a lo mejor ideas más bien que se han replicado de una manera. ¿Cuáles serían esas que dicen, esto toda la vida hemos escuchado, que allá en la ciudad lo dicen de esta manera y está re mal? Así como que, ¿cuáles son esas clásicas que ustedes dicen? Esto está muy mal, o sea, ¿de dónde lo sacaron? ¿Quién sabe? Pero todo mundo lo dice de esa forma, ¿no? O sea, ahí les dejo como que nos digan como que 2 o 3 frases o expresiones que ustedes lo dicen de otra forma, o sea, de la forma correcta, ¿no? En la comunidad y que a lo mejor en la ciudad se ha dicho de otra forma. Sí, bueno, el problema creo que tiene que ver con la misma decisión que tienen las autoridades. Hay 3 errores garrafales legalizados en las calles, empezando por la avenida Itzáez. ¿Por qué Itzáez? Si en maya no tenemos el plural con S, sino lo tenemos con O, tendría que ser Itzabob y no Itzáez, pero así lo pusieron. En ese mismo sentido está Cupules. ¿Por qué Cupules? Sí, pues el plural en maya es O, es cúpulo. Y así está legalizado, ¿no? Y me parece que está terrible. Y en el caso del Hanalpichán, pues igual el Hanalpichán lo han jugueteado y ya ni saben qué significa eso, ¿no? Bueno, la secretaria de la Cultura Nacional dijo que es un tamal, para terminar de joder. Pero creo que pues es nuestra responsabilidad esto de decirlo a la gente, de enseñarlo, de apoyar a la gente. Y un poco es el trabajo que hacemos en lo personal y también como profesor allá en el Centro Estatal de Bellas Artes, donde pues tengo ya algunos años trabajando en la materia de creación literaria, en poesía y también en escribir la ortografía. La gente que está allá, pues los estamos ayudando a descubrir este tipo de cosas. Definitivamente en la ciudad y también en los pueblos hay gente que dice muchas cosas que confunde, por ejemplo, el pronombre personal de primera persona con tercera persona. Eso es común en la ciudad y pasa mucho con el famoso insulto. Y en lugar de insultar a la tercera persona, insultan a la segunda persona, a la persona que está hablando
con ella, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ni cuenta se dan a quién está insultando, pero cree que está insultando a una tercera persona, resulta que está insultando a una segunda persona. Y cosas así, porque se confunden pues los pronombres personales. Entonces, hay varias cosas que se dan, pero yo digo, es parte de la dinámica también, solamente que creo que no podemos o no deberíamos guardar silencio. En buen espíritu, en buena onda, pues tendríamos que ir hablando y generando la reflexión, y ojalá que lo tomen en cuenta las instituciones. El problema de las instituciones es que las instituciones educativas son las que menos están dispuestas a aprender. Ese es el problema, porque creen que tienen la verdad. Entonces yo creo que ellos son las primeras que tendrían que estar aprendiendo para saber si van a enseñar bien o no. Porque muchas veces el problema es que no hay apertura y menos a respetar la crítica, porque yo creo que sí tendríamos que ser sensibles a la crítica. No es el mejor momento a nivel nacional, ¿verdad? Hoy sabemos que lo que se dice en el púlpito de la mañanera es la pura verdad, y esto es el problema que pues va contagiando a todo el país. Y entonces, si aplastan al maya, si aplastan su comunidad, ¿cómo no aplastar también su lengua? Entonces aquí el asunto, el tema de fondo es un asunto de poder, es un asunto de quién puede más, y no es un asunto de humanidad y de fomentar la comunidad. Hay mucho que hacer, tenemos un reto muy, muy grande, y creo que, por eso decía hace un momento, las universidades deberían estar acercándose y con humildad para aprender de las comunidades. De lo contrario, yo le decía a los del OLAC hace 2 días, a este grupo de académicos de posgrado, que son chingones porque hasta dioses nos pusieron. Nosotros los mayas no estamos enterados que teníamos dioses, y ellos nos pusieron que tenemos Dios de la lluvia, Dios del monte. No sé dónde chingados sacaron eso, pero la verdad es que nosotros no sabíamos eso. Pero ya dijeron que tenemos dioses, ¿no? Decimos, tienen que ser humildes, y a mí me parece que la universidad donde estudiaron les engañó. Tendrían que ir a la comunidad y tienen que preguntar qué cree la comunidad, qué piensa, si corresponde o no. Entonces, meter a todas las culturas en un solo saco, eso no es hacerle justicia a un país pluriétnico, como lo marca el artículo 2 de la Constitución. Don Pedro, de esto que nos acaba, y ahorita Juan, perdón, y cualquiera de los dos, por supuesto, que quiera a lo mejor profundizar un poquito más, me quedo y coincido con la idea de que a lo mejor estos esfuerzos que vemos desde las instituciones y las academias o algunos centros en la ciudad que están buscando lograr enseñar maya, pues está enseñando el maya que ellos conocen, pero como lo conocen mal, pues lo están transmitiendo mal, ¿no? O sea, entiendo perfectamente eso y dicen, no hay dolo, sino simplemente pues lo aprendiste mal, pues lo vas a transmitir mal, ¿no? Y ahí coincido con usted que pues estas academias deberían acercarse a las comunidades pues para lograr transmitir correctamente, o pues yo creo que lo más sano, traer a las personas de las comunidades para que lo enseñen, pues porque creo que sería lo más lógico y lo más obvio, ¿no? Y que les paguen, porque cuando nos piden a nosotros no nos pagan. Cuando traen un especialista de una universidad le pagan, a nosotros no nos pagan ni el pasaje. No, pues eso estaría sobreentendido que así debería ser, pero qué bueno que lo aclara también que sucede, ¿no? Y de los dos comentarios que ahorita me quedo así muy como, pues que nos regale un poquito también de información, don Pedro. Ay, si no regalado, va a decir ahorita. Ahí está, no, ahí está el ejemplo. Decía que sea a lo mejor tergiversado ahí, como que ya se hizo un check completamente del tema del Hanal Pisham. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que ya nos acostumbramos a que nos digan del Hanal Pisham y no es correcto? Y lo que mencionó ahorita al final de los dioses, ¿no? Que son muchos, o sea, sí, efectivamente, yo creo que en el imaginario
social de las personas de la ciudad, pues sí tenemos la idea de que hay Dios de cada cosa, ¿no? Ahora sí, de Dios de todo. Que nos regalen ahí un poquito de, pues que nos aclaren y que nos digan, ¿no? Del tema de Hanalpishán, qué es lo correcto o lo incorrecto, y del tema de los dioses, pues cómo es esta visión teológica de la comunidad maya. Sí, en el tema del Hanalpishán, un problema que creo que ha crecido mucho es la intención con la que se hace. Lo hacen muchas veces para concursos, para competir. Entonces, y yo siempre a veces les hago broma y les digo, quieren poner a concursar sus muertos para ver quién está más muerto que el otro, ¿no? Entonces, con el afán de que tengan una mesa, pues que gane el concurso, le ponen cualquier cosa y le inventan cosas que nunca nosotros creemos ni pensamos. Entonces, uno es, por ejemplo, la cuestión de la gramática. En el 84, en 1984, un grupo de académicos y de antropólogos y líderes religiosos que están pues involucrados en el asunto de la lengua maya, se reunieron para hacer un esfuerzo por unificar la gramática. Y eso es lo que se ha venido dando con la intención de que la lengua pues se fortalezca en su escritura. Y bueno, varias letras eliminaron allí porque quienes habían escrito más cosas en la lengua maya era el Instituto Lingüístico de Verano, que estuvieron en pues todo el sureste mexicano y en otros países. Era un grupo religioso, pero pues este Instituto Lingüístico de Verano se dice que era un brazo del gobierno norteamericano para espiar y usaba las lenguas para la guerra y muchas otras cosas. Entonces lograron correrlos, pero dejaron un montón de cosas hechas, entre ellas la escritura en la que usaban la letra H. Y entonces la H, como en inglés, suena como J, y pues comenzaron a escribir Hanal con H, y hasta el día de hoy, en su gran mayoría de lo que se anuncia desde lo oficial, pues lo escriben así, ponen Hanalpishán, y no hay, si uno se acerca en la mesa, no hay una exposición sobre el pensamiento de fondo que tiene ese hecho, sino buscan una versión turística, como si un guía de turista de Chichén Itzá se para a decir 3 pendejadas a los gringos que no saben nada. Así se para la persona frente a la mesa y te echa un rollo que quién sabe de dónde demonios sacó, ¿no? Y decimos, pues esto es una ofensa para mis muertos, no frieguen. No podemos seguir haciendo esto, es ridículo. Tendría que revisarse, tendría que discutirse. Eso es, digamos, entre otras cosas que pasa en el Hanalpishán. Otra cosa sobre el tema de los dioses, pues en maya, pues no tenemos la palabra Dios porque no tenemos dioses. En maya tenemos una palabra que es Yum o Yumtzil. Y Yum significa papá o padre. Y Yumtzil significa que es padre de una estirpe, de una cultura, de una civilización. Entonces, la relación que tenemos con el monte, por ejemplo, no es que en el monte haya un Dios que sea del monte. No hay un ser, no hay un ente que sea ese ente, como en el cristianismo hay un Dios, hay un ente separado a esto. No. El monte es papá. La lluvia es papá. El sol es papá. La tierra es mamá. Entonces, no es Dios, no son dioses, no tenemos dioses. Tenemos padre y madre.
de la civilización, de la cultura. Y esos padres y madres, como tal, se equivocan, cometen errores, lloran, se decepcionan, así como nosotros. Son padres que estuvieron antes de nosotros y que cuando nos morimos nos vamos igual con ellos y nos convertimos también así en hojas, en agua, en árboles, en flores, en aire. Eso somos y nuestros hijos van a decir, es mi yum, es mi papá, es mi mamá. Pero dioses, nunca, no hay, no tenemos. No entra en nuestra cabeza un Dios perfecto. Desde en el Popol Vuh, los que hicieron a los hombres, al ser humano, pues se equivocaron 3 veces. El primero que hicieron fue de tierra y vino la lluvia y se los deshizo. El segundo vino lo hicieron de madera para que sea duro y resista y se embrutecieron. Y el tercero lo hicieron de maíz y ahí funcionó. Hoy vemos a un chingo que son de lodo y son de madera que están aplaudiendo el tren. Los que somos de maíz decimos no queremos el tren. Así está funcionando esto. Entonces, hace falta una teogonía, una teología, hace falta una filosofía, trabajar en este pensamiento que tienen nuestros abuelos, que es una filosofía muy, muy rica, diferente a Occidente, obviamente, y no es así como un apéndice de la teología occidental, no. Los antropólogos así nos quieren hacer ver, somos un pequeño apéndice no desarrollada del pensamiento occidental. Ni madres, no somos eso. Nosotros somos otra cosa. Pensamos diferente, tenemos otro origen, tenemos otro tipo de pensamiento. Y lástima que el buey de Landa, lo único que se le antojó, como a los empresarios de hoy, es destruir. Y bueno, se sabe lo del auto de fe. Entonces, pero sin embargo, se conservó mucho todavía de esto por la tradición oral, por lo que nos cuentan y nos explican nuestros abuelos, y mucho de eso está en la milpa. Cuando uno va y trabaja en la milpa, pues aprendes un montón de cosas. Y ahí está Juan que diga, bueno, Juan les va a explicar un poquito desde lo que él sabe y conoce. Allá en su pueblo, voy a terminar de decir esto, dame un chancecito, Juan, en un minuto. Allá en su pueblo, por ejemplo, aprendí una cosa de mucho valor. Hay una culebra que se llama en maya Ekuneil. Yo lo conozco así como Ekuneil, que significa de cola negra. Pero en su pueblo le dicen serpiente humana. En maya, Xipalcán le dicen serpiente humana. ¿Y por qué? Entonces yo averigüé por qué. Y me dicen, pues no, ¿a poco no lo sabes? Pues no lo sé. Y me contaron toda la historia. Pues es cierto, esa serpiente no muerde a nadie, pero sí se come a todas las serpientes venenosas y rescata a gente en riesgo frente a otra serpiente venenosa. Viene y se come la serpiente venenosa que quiere atacar. Entonces es serpiente humana, ese no es culebra, ese es humano, es como nosotros, es parte de nosotros hecho culebra. O sea, hay toda una filosofía allá. Eso lo aprendí allá en su pueblo, con la gente con quienes iba yo a convivir. Yo conviví con ellos allá en la comunidad como unos 6, 7 años. Entonces, así se puede aprender cosas. Bueno, ahí lo dejo para que Juan comente lo demás. Es que en la lengua maya no tenemos el usted, pero no significa que sea una falta de respeto, sino cuando decimos estamos diciendo tú o usted, es igual, no hay. Algunas personas que han querido criticarnos por eso dicen que es pobreza del idioma porque no se le puede respetar a una persona. Pero Juan ya lo dijo, cuando es una persona de respeto en maya, le decimos Bishabel Nohochwinik, y
bueno, es muy rico escucharlo, es una forma tan elegante y tan sublime de reconocer el valor que tiene esa persona. En cambio, si le dicen Isabel Nochmak, pues igual no se le está faltando al respeto, pero están diciendo que es una persona como cualquier otro. En cambio, el Nochwinik no es una persona como cualquier otro, tiene una calidad moral, tiene una calidad de conocimiento y una calidad reconocida por la comunidad. Entonces, es importante eso porque no, no es que sea pobre el idioma, es otra cultura, nada más. Entonces, cada cultura tiene lo suyo y es así, yo creo que es importante tomarlo como es. La lengua maya es muy rica, la lengua maya es poética, la lengua maya es hasta terapéutica, me parece, eh, y esa energía que desprende es una energía que nos pone en contacto con la naturaleza y platicar con ella y sentirnos parte de ella. Eh, no, por eso dependemos del agua, por ejemplo, no porque es un recurso que nos va a traer dinero. Lo dependemos porque sentimos que es parte de la vida. Lo dependemos porque es parte de nosotros. Es como depender tu brazo, tus pies, o depender tus dedos. Es parte tuya y por eso lo dependes, ¿no? Y no porque te va a generar dinero. Entonces, la forma como lo decimos en maya, obviamente no corresponde a cómo se entiende en español. En maya, la manera como nos referimos a eso nos da una idea que muchas veces no lo podemos decir en español por lo mismo, porque tenemos un español pobre o porque simplemente en español no hay. Entonces nos topamos con una situación así y tenemos a veces que conformarnos con comunicar más o menos lo que se acerca a lo que queremos decir. Es por eso que cuando una persona entre los escritores y escritoras escriben en maya y escriben con pensamiento maya, inmediatamente se nota la riqueza y la forma tan poética y tan natural que tienen los versos. En cambio, cuando está pensado en español, pues lo lees en maya y la verdad no te significa gran cosa. No se entiende muchas veces porque las metáforas, por ejemplo, en maya, son metáforas diferentes a las metáforas en español. Son otras metáforas. Entonces, para que pueda ser una literatura maya, de entrada, todas las figuras retóricas tienen que ser figuras desde lo maya, principalmente la cuestión de la metáfora. Si no se toman las metáforas y las onomatopeyas en maya, pues no. Por ejemplo, una onomatopeya en español dicen de repente tan, en maya pueden decir gen, es otra cosa, ¿no? Para decir un ruido o algo así, ¿no? Pero la gente que escribe en maya, pero que lo piensa en español, pues se nota mucho cómo no tiene esa energía, no tiene ese all, no tiene esa fluidez inclusive, y hasta trabajo les da leerlo porque no corresponde al pensamiento maya. Entonces,
es importante, pero claro, hay esfuerzos y hay que reconocer los esfuerzos que se están dando. Qué bueno que se están dando esos esfuerzos, pero creo que hace falta un poco de autocrítica para mejorar. Eso. Halibetene, achkima kinwotu men anchahu sutu kiliete lukuchi lil tiakapatak tsikpa, tiakapatak kasik le mayat ana tumeya kine hachtuba anchen patankaslan ku seten anikmake ku sata lupisha makiankin. Le tumbes la patik chan sikbalak alik tukulk alik tan alik bashkutalt ole el kin kutasik kimak ola alti macho nos ven kuntik le mayatana tank tsaichan unip ola lilti le macho bei kunta tumen inwaike le tiobe tanshan u yilko u kabeti u kabet kunsa u nohochkinta u nohben kunta tulakle muko ku hailo ku tinlo ku sinlo tiakapata ku ushimba le mayatano kimak ol le macho ukato sikba ichmayai tone tank betik meya tial le jueves taklas 8 kino talusastalo tanin tsaik shok le mashukate minanu uboli wa mukat bole wa minanu to niti ubole matsa uboli kupatale ukashkone kapata ke uyokote kambalo uyokote shoko tumen ubalile kamuk an kuntak le tukulo yankine letiu bintong tsikba yankine letiu bintong Saiku ujanal le ola tiakapata ke utohtaliol tiakapata ke u kambashane pala lobo tu meyankine le pala lobo matiu kobe matu kanko behla tune anchahtunu chansutu kiksikwa malo kimak ol yola le barugela. Muchas gracias Alan y muchas gracias Elmo. Oye, la pregunta es, ¿esa es la versión resumida del mensaje? y para nosotros que no lo sabemos, la versión así resumida de lo que se dijo. Sí, yo lo que dije es que pues les agradecemos a ustedes que nos hayan abierto este espacio para platicar sobre todo este tema que para nosotros es fundamental, que es nuestra lengua, y que sabemos que hay mucha gente que le gusta, que lo aprecia, y que también sabemos que hay gente que no se ha atrevido por cuestiones de historia, por cuestiones de familia, por circunstancias que se han dado, no se ha atrevido a salir del closet para decir, pues sí, soy maya, soy indio, ¿y qué? Y pues los animamos para que lo hagan, porque finalmente, si nos guardamos, traicionamos nuestra identidad, pero que hoy creo que tenemos esta oportunidad de hacerlo, de decirlo, por el beneficio de nuestra familia y de nuestros pueblos, y pues agradecerles a ustedes este espacio. De la misma manera, pues, pues hay muchos lugares, o por lo menos hay algunos lugares donde se está enseñando la lengua maya. Yo decidí a raíz de la pandemia a hacerlo en línea. Es un espacio que tenemos los jueves de 8 a 10 de la mañana. Es gratis o es de colaboración. El que quiere colaborar, colabora. El que quiere mandar una caguama, manda una caguama y no hay problema. Con eso es suficiente. Pero pues trabajamos dando clases, y un poco la diferencia entre lo que yo hago y lo que creo que se hace en lo formal es que yo, más que enseñar solo la lengua, comparto más bien el pensamiento de la cultura maya. Entonces aprovecho entre enseñar lengua y compartir pensamiento maya, es decir, el alma de lo que representan las palabras, lo que fortalecen esas palabras, qué hay detrás de las palabras, ¿no? O lo que está detrás de las palabras. Y además una cuestión como hermenéutica también. Entonces, eso es lo que hacemos, y pues invitamos a la gente y agradecerles a ustedes este espacio.
Y pues Claro. bueno, pues Pedro, Juan, muchas gracias, de verdad, yo encantado de verdad de escuchar, sí evoca mucha naturaleza, yo es lo que siento, naturaleza es lo que siento cuando escucho a las personas hablar maya, es muy bonito, pues hasta nuestro próximo encuentro y muchas gracias. Muchas gracias. Bello Adiós. Calanta País. Bello.